Hola, muy buenas a todos. Hoy tenemos aquí a Valentina Giolo. ¿Qué tal, Valentina? Hola Cayetano, ¿qué tal? Muchas gracias por participar de esta iniciativa. Eh, Estas son una serie de entrevistas que estamos organizando para la newsletter de Viralize. Empezamos cuando comenzó la pandemia y bueno, y el objetivo pues es estar un poco más cerca de la gente, ¿no? Porque esos encuentros que antes teníamos personalmente, ahora se están haciendo de manera virtual y a veces son un poco a lo que veníamos, ¿no? Pues ir muy directo al negocio y nos perdemos esa parte, ¿no? De conocer a la persona. Así que, pues Sí. bueno, encantado de tenerte aquí. No, muchísimas gracias a ti por invitarme. Me ha parecido una iniciativa súper interesante y estoy feliz de estar aquí contigo. Bueno, de forma virtual de momento, pero bueno. Y bueno, y destacar que tienes un español increíble, ¿no? A pesar de ser italiana. Gracias. No tenemos que usar traducción simultánea, ni subtítulos, ni Mm. nada. Y bueno, sí que me gustaría destacar que esta es la cuarta entrevista que realizamos y hemos intentado abarcar diferentes aspectos del sector. La primera entrevista pues la realizamos a Jesús Carrera, Chief Digital Officer de Vocento, o sea que un publisher, ¿no? Destacado. La segunda entrevista la realizamos a Fran Cuesta, director de negociación de Arena, donde ahí hemos tocado la parte de agencia. Y la tercera, pues a Verónica Martínez de Mau San Miguel, un anunciante. Y nos faltaba por tocar la parte de una tecnología relevante a nivel mundial. Y aquí tenemos pues a Valentina, que es ni más ni menos que Southern Europe Business Director en Double Verify. ¿Y qué regiones estás abarcando desde tu perímetro? Vale, yo digamos que me ocupo de España, Italia, Grecia y Portugal. Esos son los cuatro países donde me enfoco. Uh-huh. Bueno, Y digamos que por tamaño de mercados, España e Italia son los más, con donde me enfoco un poquito más respecto uh-huh. a Grecia y Portugal. Pero ya, sí. Y claro, también al trabajar para una empresa multinacional, tienes una visión global, ¿verdad? De cómo funciona el Claro, negocio. claro, bueno, sí, hacer parte de una empresa como Double Verify, que tiene negocio en todo el mundo, te da una visión de un aspecto global en varios aspectos, en varios clientes, y claramente te abre un poco la mente y te da una visión holística de lo que lo necesitan, lo que los varios mercados están necesitando en este momento. Uh-huh. Quizá, bueno, todo el mundo que ha asistido a las otras entrevistas, ¿no? Pues sabe exactamente qué hace un publisher, sabe exactamente qué hace una central de medios y sabe exactamente qué hace un anunciante, pero quizá esta parte, ¿no? De la verificación se les pierde un poco más. ¿Puedes explicar un poquito en qué consiste el servicio de Double Verify? Claro, sí. Bueno, digamos que Double Verify es un verificador que se ocupa de medir la calidad de los medios. Medios que incluimos todo lo que es desde el pre-bid hasta todo lo que es la parte que pasa después de la puja, digamos, de la subasta. Y entonces con la compra programática se incluye después toda la medición de toda la compra en directo y en todos los canales de social, incluyendo YouTube. Digamos que esa es una pregunta que me hacen varios anunciantes o varias marcas cuando nos enfrentamos un poco, cuando empezamos a hablar con ellos. Y la pregunta que más me ponen es como, pero ¿por qué tendría que utilizar una herramienta como podría ser la de verificación? Y bueno, yo creo que lo que es una herramienta como Double Verify es que te aporta muchísimo en términos de a nivel total, ¿no? Te da un control y una transparencia en todos los canales de compras y te permite de optimizar
todos los canales de compras en base a una única estrategia. Y yo creo que eso es el valor añadido que aporta una herramienta como la de Double Verify. Sí, es verdad que el mercado estaba echando de menos este tipo de soluciones porque la compra de medios en digital pues ya es líder, ¿no? A nivel mundial en inversión y todo se ha ido volviendo más complejo. Claro. Más medios, más formatos, etcétera. Entonces, de alguna manera, ha venido a cubrir una necesidad que existía ya en el mercado. Y bueno, centrándonos un poquito más en ti y tu apasionante vida, sí que nos gustaría saber, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te atrae de este sector? ¿Y cuál ha sido un poquito tu trayectoria? Sí. Bueno, yo empecé hace varios años y la primera, y digamos, empecé en Londres. Empecé en Londres y te hablo del 2006 por ahí. Y yo me acuerdo que cuando me llamó Recursos Humanos para ofrecerme el trabajo en publicidad digital, yo pensaba que iba a ser algo súper creativo, que me iba a crear ideas para las marcas y todo. Y cuando dije, bueno, empiezo y a ver qué tal. Era uno de mis primeros trabajos y me acuerdo que me empezaron a hablar de píxeles, ad server, todas esas movidas que yo pensaba, ¿dónde me he metido? ¿Qué estoy haciendo? No es nada creativo. Pero digamos que al mismo tiempo era algo nuevo que estaba aprendiendo y me encantó el ambiente, me encantó el dinamismo, la flexibilidad, el hecho que cambiaba muy rápidamente todo y también que estaba aprendiendo muchísimas cosas. Eso probablemente es la parte que siempre me ha atraído, ¿no? De este sector. Y después las personas que he conocido a lo largo de mi carrera profesional, de mi trayecto. Y creo que he conocido las personas más inspiradoras y amigables y, bueno, las personas que me han aportado mucho. Y por suerte he conocido a mucha de esa tipología de personas. Y yo creo que eso es la parte probablemente que siempre más me ha atraído de este sector y es la razón por la cual nunca me he ido. Y es verdad, yo he empezado en el 2006 y empecé como trafficker y así que me dio un poco la base, ¿no? Para saber un poco, para empezar a trabajar en este sector, especialmente cuando estamos hablando de tecnología. Y después, bueno, sí, es verdad, pasé a lo que es GroupM, donde ahí me dio un poquito más una visión de cómo funciona la lógica de las agencias y también cómo es el tema de compras de medios. ¿Tú habías iniciado en Yahoo? ¿Puede ser? Yahoo no, fue una de las últimas experiencias que Ah, tuve. muy bien. Digamos que de GroupM fue antes. Después de GroupM pasé a Yahoo, entonces ahí un poquito más el mundo de los publishers, digamos, aunque para lo que hacía yo en Yahoo era más como compra de datos. Entonces empecé un poquito más a entrar en el mundo de lo que significaba third party, first party cookies, la tipología de compra de datos, cómo influían los datos en las performance. Entonces era un poquito más un tema relacionado a los datos. Y después en Yahoo tuve la oportunidad de volver a Londres, porque ahí ya había vuelto desde Londres, y tuve la oportunidad de moverme otra vez a Londres, y ahí empezó un poco a arrancar el tema de programática. Entonces, en Yahoo empecé todo lo que es el lanzamiento de la DSP, entonces ahí un poquito más a desarrollar lo que es el conocimiento de la programática, y estamos hablando del 2012, cuando era todavía muy al principio. Después de Yahoo tuve un periodo un poco me cogí un poquito de tiempo para pensar un poco lo que quería hacer y volví en Double Verify y llevo aquí 2 años y yo creo que fue como añadir una pieza muy importante a mi perfil
porque era como cerrar un poco, ¿no? Tenía la experiencia de trafficker en tecnología, en publisher, en agencia, necesitaba como cerrar un poco más mi perfil. Creo que en WVerify, cuando entré, yo, bueno, sabía de brand safety, sabía de viewability, todo lo que era ese tema, pero tampoco sabía lo que efectivamente una herramienta como la de verificación puede aportar al final. Ujú, Y es como decía antes un poco al principio, ¿no? Una visión más holística de todos los canales de compra. ujú. Y entonces, resumiendo, en qué ciudades has vivido gracias a trabajar en este sector? Bueno, no, en Milán. Yo soy italiana, Ujú, pero no soy de Milán, soy más de cerca, más de cerca de Venecia, ujú. en Londres. Y bueno, ahora en Madrid. No está nada mal, ¿no? No, la verdad que a mí me gustan mucho los cambios y cuando, bueno, me ofrecieron En Londres he ido y vuelto 3 veces, así que ha sido como un amor y odio, Ujú, pero la verdad que es una ciudad que te aporta mucho. Y cuando me ofrecieron la posibilidad de mudarme a Madrid, a mí siempre me había encantado España desde cuando hice el Erasmus en Santiago hace varios años, pero sí, siempre me había encantado. Entonces, cuando me dijeron, Valentina, te mudamos a Madrid, fue como, bueno, perfecto, me voy. Feliz de estar aquí, la verdad. sí, es una buena experiencia, ¿no? Que no muchos profesionales pueden disfrutar, ¿no? Vivir en tres grandes ciudades como Londres, Milán y Madrid. Y a nivel negocio, el haber estado en un entorno de, de un mercado líder, ¿no? Como el de UK, ¿qué te aportó y qué diferencia ves entre aquel mercado, ¿no? Donde las Mm, inversiones pues, son las que hay aquí o en Italia multiplicadas por 4, por 5? sí. También hay más planes globales, ¿no? Y demás. Sí. ¿Qué te aportó y qué diferencia ves, ¿no? entre aquel mercado y mercados como el español o el italiano? Bueno, digamos que sí, es verdad, como decías tú, Cayetano, el mercado de Londres es un mercado donde, bueno, las inversiones están multiplicadas por, yo creo, 10 también, Ujú. muchas veces, ¿no? Estamos hablando de inversiones grandes, ¿no? Que yo me acuerdo al principio cuando le hacía el forecast a mi jefe en algunas oportunidades y me decía, pero Valentina, aquí creo que falta un cero. Le decía, no, 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 eso es el budget para Italia o para España. Pero sí, bueno, sí es un mercado muy grande, diferente, yo creo, ¿no? Respecto a lo que puede ser el mercado italiano o el mercado español, que creo que son muy parecidos. El mercado de Inglaterra a mí me ha dado una flexibilidad mental, creo, ¿no? Y también te abre la mente. Ujú. Te abre la mente porque estás, bueno, yo creo que la influencia, tienes la oportunidad de ver muchas cosas y muchas cosas mucho antes respecto a otros mercados. Ahí llegan además la tecnología de todo el mundo, empiezan muchas startups. Digamos que es un mercado muy dinámico que te ofrece mucho aprendizaje en varios temas. Y yo creo que también el hecho de tenerte que enfrentar cada día con personas que llegan de otra parte del mundo te abre la mente, ¿no? Te abre la mente un poco a una diversidad y algo que es diferente, que es una diferencia también cultural que a veces tienes que tener en cuenta, ¿no? Y yo creo que, bueno, el mercado de Inglaterra, por lo menos por mi experiencia, me ha dado muchísimo en términos de aprendizaje, porque he aprendido cosas que después al volver a Italia o volver a España, para mí era como una ventaja, porque ya sabía muchas cosas respecto a los mercados. Y también una apertura mental que otros países no te permiten, ¿no? Porque simplemente no te estás relacionando cada día con personas de otro mundo, Mm. de otros países. Y yo creo que es una ventaja porque te permite de haber esa flexibilidad y también de aceptar la diversidad, ¿no? Ahí somos muy diferentes y eso es algo que yo siempre lo he visto como una ventaja para una empresa. En Inglaterra yo creo que todas las veces que he trabajado en varias empresas, la mayoría éramos extranjeros.
cajeros que provenían de Ujú, de diferentes países. Y eso siempre ha sido una ventaja. Uno, también por el idioma, porque claramente te puedes hablar en diferentes idiomas y eso es una ventaja para una empresa que puede tener la oportunidad de servir los clientes en diferentes idiomas. Pero ujú, también es una ventaja a nivel de creatividad, de aprendizaje, de flexibilidad. ujú. ¿Y qué cosas te llamaron la atención? Cosas que eran relativamente comunes, ¿no? En un mercado más desarrollado, que al llegar aquí o al llegar a Italia dijeras, pero bueno, ¿cómo es posible que todavía sigan haciendo esto así? O Mm. hubo alguna cosa en concreto que te llamara así mucho la atención. Yo creo que, bueno, cuando estás bueno, hablo de UK, hablo de Londres porque al final es Londres, ¿no? Y en Londres algunas cosas es como ya están hechas, en el sentido como, por ejemplo, por lo que es el tema de verificación de brand safety, tú vas muchas veces te enfrentas con clientes, con marcas o con agencias donde ese tema ya está hablado y tienen un Ujú, departamento interno con personas que se ocupan solo de brand safety. Entonces es como mucho más simple, ¿no? Porque estás hablando de algo que ya conocen. Lo que he visto, por ejemplo, en algunos, bueno, en España y también en Italia, a veces sí estamos estoy hablando con un prospect, con un cliente, con un posible cliente, y a veces veo, ¿sabes? Como los dibujos animados, cuando hay como el question mark, que no sé cómo se dice en español, en sí, la cabeza, ¿no? el, Porque el- te están el mirando. si- el signo de interrogación. Exactamente, y te miran como, ¿qué me está De qué me está contando? hablando? ¿De qué está? Entonces, eso no, eso sí, seguramente hay en un mercado como Inglaterra, muchas cosas ya están ahí desde siempre o es como más fácil implementarla, ¿no? Muchas veces, y no es siempre un tema de precio o de servicio, aquí es como necesitamos eso y vamos a pagar lo que sea y lo implementamos. Están más dispuestos a pagar por la calidad. Correcto, correcto. Ujú, Yo creo que por natura y ¿sabes? Es algo que tenemos adentro, los españoles e italianos necesitan negociar hasta el final ¿no? ujú, ujú, Y es algo que en Inglaterra es una diferencia cultural también que hay que tener en cuenta, que ellos están como prefieren, ¿no? Tú le mandas la oferta y muchas veces es como algo que aceptan sin decirte nada. En, ujú. eh, en, eh, en Italia o en España igual es diferente, pero digamos que es un mercado un poquito más maduro. Y entonces algunas cosas ya han llegado desde varios años o ya tienen la influencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque igual tienes clientes que están trabajando también en Estados Unidos o son clientes que vienen de ahí y tienen digamos, su oficina central en Europa y está en Londres. Entonces es un poquito más simple, ¿no? Un poquito más fácil implementar algunas novedades o como puede ser una herramienta también de verificación. Ujú. Hablando sobre tecnología, ¿no? Porque eh, parece que el negocio está pasando, ¿no? De ser algo mucho más basado en las relaciones a estar más basado en datos y en resultados y demás, ¿no? Estamos viendo, ¿no? Que el conocimiento tecnológico al final es muy importante y además va Mm. cambiando, ¿no? Todo a una velocidad vertiginosa. Eh, es es fácil, ¿no? Que personas de ciertos perfiles de repente tengan un conocimiento obsoleto. Eh, Sí. ¿Qué importancia le das tú, ¿no? a esta parte tecnológica dentro del mundo de los medios y de dónde sacas el tiempo o cómo haces para estar actualizada? Bueno, a mí me gusta, digamos que creo que mantenerse informados es algo súper importante. Como decías tú, Cayetano, el mercado cambia a una velocidad rápida. Y
Y yo, por ejemplo, lo que hago, por la mañana a mí me gusta desayunar y mirar los highlights, ¿no? Me llegan las noticias en el móvil o miro a Twitter y así ¿no? Mantengo un poco, miro un poquito lo que son las noticias más importantes en aquel momento. Y después cada día me saco como media hora para un poquito más tener un enfoque, un poquito más de detalle. Entonces, por ejemplo, me miro todas los periódicos digitales online, que sea de Italia, de España, de UK. UK, digamos que en UK lo que me gusta es que claramente hay muchas novedades, entonces igual te tienes un poquito más de información sobre las nuevas tendencias o lo que están probablemente que podría pasar, etcétera. Entonces eso me gusta, pero yo creo que sí, cada día una persona tiene que sacar un poquito de tiempo para informarse, para saber cuáles son las novedades, además, o simplemente para mirar las noticias que puedan ser relacionadas con un país. Yo soy italiana y cada día me miro los periódicos italianos, pero hago lo mismo con los periódicos españoles y con los periódicos ingleses, para no tener una visión diferente de lo que es los diferentes mercados también. Uh-huh. La verdad que antes lo que a mí me gustaba más era también tener ese aprendizaje haciendo networking. Ahora, como estamos un poco con una nueva realidad donde nos obliga un poquito a limitar lo que es ese contacto con otras personas, entonces, bueno, intento hacerlo de otra forma. Pero sí, siempre yo creo que el networking siempre ha sido la fuente donde cogía las informaciones las información más importante. Uh-huh. Sí, yo creo también que hay una vocación, ¿no? Cuando se dan una serie de situaciones, preguntar o investigar uno mismo, ¿no? Creo que Sí, al final correcto. las personas que estamos como más al día, ¿no? en tecnología, hacemos lo segundo. O sea, cuando hay una situación ante una campaña o ante una incidencia o lo que sea, en Sí, lugar de mandar un mail y esperar, pues entramos en la plataforma, sacamos informes, vemos configuración. eh, sí, y, correcto, correcto. y eso, claro, al final depende de cada uno, ¿no? O sea, que te puedes Sí, apuntar a muchos cursos, pero si no sale de ti el desarrollar esa inquietud, eh, correcto. más tarde o más temprano vas a volver a estar, ¿no? Desactualizado. Sí, Y correcto. Yo creo que sí, es una curiosidad, ¿no? Que tienes que tener adentro. Como a mí siempre, bueno, yo en el WRify me ocupo de ventas, pero la verdad que me gusta entrar a la plataforma y me gusta mirar los informes. Hay muchas veces que los clientes te llaman y te dicen, Valentina, tenemos un problema. Y tú no le puedes decir, mira, yo soy una persona de venta y no soy yo que, que me ocupo de esas cosas. Además, a mí me gusta. Entonces entro, miro, saco reportes, como decías tú, y miro dónde está el problema. sí, además eso al final también te ayuda, ¿no? a tener más competencia comercial. Correcto, correcto, Conoces mejor el producto y puedes asesorar mejor. correcto. Y, y bueno, pasando un poco a un tema que es hoy día, ¿no? Difícil de eludir por la relevancia. Estamos viviendo un momento absolutamente extraordinario con esta pandemia, ¿no? Que ha venido sin avisar. Sí. No sabemos cuánto tiempo se va a quedar ni cómo, porque ahora, Esperamos poco, muy poco, esperamos. después de un pico de Cruzamos los dedos. muchas muertes, ¿no? Pues ahora de repente no hay tantas muertes, aunque sí hay muchos contagiados. Eh, y bueno, obviamente pues esto afecta al consumo, afecta Mm. a la comunicación, ¿no? de las compañías, a sus planes de marketing. Eh, ¿Cómo, cuál es tu punto de vista, ¿no? sobre todo esto que está pasando y hacia dónde piensas que nos dirigimos, ¿no? Como sector? Bueno, digamos sí que la pandemia ha sido algo muy extraño, muy nuevo. Nadie estaba acostumbrado a algo así. Creo que nunca, bueno, creo la última vez que pasó fue en los años, al principio del 1900. Así que fue algo súper, súper raro, digamos.
Y yo creo que al principio, ¿no? Todos teníamos mucho miedo, que, especialmente miedo, digamos, que estoy hablando de las marcas, de las agencias, ¿no? De decir, bueno, ¿qué está pasando? Tenemos que parar todas las inversiones, tenemos que parar toda la comunicación porque no sabemos cómo reaccionar a algo que es tanto diferente desde lo que estamos acostumbrados. Por lo que he visto yo, por lo menos, por lo estoy hablando, ¿no? de donde trabajo ahora, lo que he visto ha sido seguramente un cambio, ¿no? Un cambio de la forma de comunicar, la forma de decir, bueno, tengo que seguir, no soy una marca, necesito seguir con la comunicación, ¿no? El engagement con mis usuarios, pero ¿cómo lo hago? Lo hago más no con empatizando, ¿no? Con mis usuarios. No bloqueo por lo menos algunos de mis clientes, no bloqueo la comunicación, pero sigo manteniendo ese engagement con los usuarios, empatizando con ellos. Y yo creo que esa, ¿no? Es algo, lo hemos visto en las últimas publicidades que se pueden ver online o también en la televisión. Y yo creo que ese es un poco, ¿no? El camino, donde vamos también a largo plazo. Las marcas igual se han dado cuenta que los valores, ¿no? De una marca son los valores también de sus usuarios, porque un usuario se identifica con los valores de la marca. Yo creo que ese es un poco el camino donde vamos, hacia dónde vamos, donde la marca está buscando un poquito más de conexión, ¿no? con sus usuarios. Yo creo que también puede ser también la razón por la que hemos visto una subida, ¿no? en las inversiones en las redes sociales, incluyendo también YouTube, donde especialmente durante el periodo de confinamiento, ahí hemos visto una subida muy importante en estas redes. Y por lo que puede ser mi experiencia en los últimos meses, lo que he visto es que todo lo que es el tema de brand suitability, ¿no? Ha sido como muy importante, por lo menos por los clientes que están trabajando con nosotros. Porque como te decía antes, han necesitado, ¿no? mantener esa conexión con los usuarios, y es una conexión que se mantiene también estando seguro de salir a un entorno totalmente brand safe, ¿no? Porque, Sí, con todo... hay un debate ahí, ¿no? Sí, Porque muchos anunciantes pidieron no salir en contextos que hablaran de coronavirus, sí, pero claro, en los medios, ¿no? El 90% del contenido hablaba de coronavirus porque sí, todo, sociedad, deportes, economía, todo estaba afectado, ¿no? por el sí, coronavirus. correcto, Entonces, correcto. entonces, claro, eso era como pedir un imposible a lo mejor, o... Era como pedir, digamos que yo creo que cuando estamos en hablando especialmente cuando hablamos de brand safety, ¿no? Hay varios players, ¿no? que juegan todos juntos, y no son también los soportes. Los soportes se vieron muy afectados desde la pandemia porque vieron una subida de tráfico y al mismo tiempo, pero había mucha menos inversiones. Y muchos de los clientes decían, yo no quiero salir, muchas marcas decían, yo no quiero salir en contenido de que se hablen de COVID. Y eso significaba afectarle aún más, porque al final era como, sí, todos los periódicos, todas las páginas hablaban de COVID. Lo que hicimos, por ejemplo, nosotros fue hacer como un análisis de más, bueno, digamos, tenemos contenidos que hablan de COVID, de cómo lo diferenciamos, porque hay contenido de COVID que es simplemente para informar, ¿no? Que tiene Claro, además un sentimiento positivo. Entonces, buena ¿por qué idea. evitar? ¿Por qué evitar, ¿no? esa tipología de contenido? Entonces fue como diferenciar. Tenemos claramente categorías de brand safety que están totalmente enfocadas con todo lo que es el tema de pandemia, pero digamos que son contenidos que tienen un sentimiento negativo. Entonces, por ejemplo, se hablaba de muchos muertos, de cómo estaba afectando la economía,
Entonces, eso igual son sentimientos muy negativos y una marca no quiere salir ahí. Pero fue como, ¿no?, hacer una diferenciación entre los contenidos que servían para ayudar las marcas a tener de toda forma un alcance, ¿no?, una posibilidad de poder de arrancar con sus campañas, y también ayudar a los soportes que se habían visto súper afectados por esa pandemia. Sí, Entonces ha pues sido como hacer... buena Perdona. idea, ¿no? Al final, porque es verdad Sí, que el COVID, ¿no?, los inunda todos los contenidos, pero hay diferentes tipos de mensajes. sí, se puede, digamos, estábamos todos, ¿no?, con muchas incertidumbre, porque al final era algo nuevo para todos. Nosotros sacando un poco al principio, y fue como, bueno, hacemos best practices para la marca, para los soportes y para las agencias, para un poco intentar, ¿no?, ayudarnos todos, porque estamos al final en todos metidos en el mismo mercado, en el mismo problema. Entonces tendremos de ayudarnos para digamos, sacar un poquito... ya la pandemia nos había puesto en una posición muy, muy extraña. Necesitábamos, ¿no?, un poquito más centrarnos y decir, bueno, seguimos adelante, pero todos juntos. Y, y bueno, sí que a fin de sacar alguna conclusión positiva, ¿no?, de toda esta situación, ¿cómo piensas tú, ¿no?, que podemos salir fortalecidos a nivel personal, a nivel sector y también a nivel sociedad, ¿no? Porque algunas cosas también habremos aprendido, ¿no?, o algunos mecanismos habremos tenido que activar cada uno. Bueno, yo espero que... bueno, yo soy de una persona positiva de natura, entonces me gusta pensar siempre que, por ejemplo, ahora, antes vivíamos en un mundo y ahora con todo lo que ha pasado, yo me quiero imaginar que estamos viviendo en un mundo que ya es diferente y mejor, ¿no?, comparado con donde antes de la pandemia. Y yo creo que esa temporada, especialmente cuando estábamos todos confinados, hubo un momento para todo el mundo, ¿no?, para un poco parar, para decir, bueno, paro un poco, porque antes estábamos metidos mucho, ¿no?, en una rutina que a veces es difícil de romper, pero con el confinamiento estamos ahí. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo vivo aquí en Madrid, vivo sola, y fue como, bueno, he parado y voy a utilizar ese tiempo también para hacer prioridades, dar prioridades a mi vida personal, pero también profesional. Entonces yo creo que esa temporada nos ha permitido un poco relacionarnos con nosotros mismos, ¿no? Para decir, bueno, qué es importante para mí y cómo sigo adelante y cómo voy a ser una persona mejor, ¿no? Porque al final la pandemia ha dicho, bueno, tenéis que parar y tenéis que pensar, porque al final hoy estáis aquí y mañana no se sabe. Entonces, por ejemplo, por lo que hago yo, es como más centrarme en el día a día. Voy a decir, bueno, vivo hoy, vivo ese momento y mañana ya me pensaré mañana a lo que va a pasar. Y hago eso por todo lo que es la parte de la vida privada y también la vida profesional. Y espero que de verdad que todo el mundo se haya parado un poco y había pensado, ¿no?, cómo mejorarse y también mejorar un poquito hacia lo demás. Y es lo que de verdad me espero, y cada uno, ¿no?, que saque su forma de seguir adelante, pero espero sí que esta temporada haya servido a muchos para un poco mirarse un poquito adentro. Sí, estoy de acuerdo que nos ha empujado también, ¿no?, a vivir más en el presente Sí. y eso pues es positivo, ¿no? Que al final te concentras en lo que hay real, ¿no?, que es lo que está sucediendo ahora. Y agradeces un poquito más, ¿no?, lo que tienes el día de hoy y demás. Sí, Así que correcto. bueno, pues la verdad es que ha sido muy interesante compartir este rato contigo. Esperemos que poquito a poco podamos también vernos más en persona todos. Sí.
Y bueno, yo Eh, invito también a la gente a que, como es una entrevista, son entrevistas largas, ¿no? Pues que, claro, si uno está en el trabajo quizá no puede concentrarse, pero luego en su tiempo libre, ¿no? Si estás dando un paseo por la calle, pues puedes enchufarte en YouTube y poner la entrevista, o si estás en casa cocinando, o simplemente en lugar de ver algún contenido en la tele, ¿no? Que por ver, pues puedes también ver este tipo de entrevistas que yo creo que nos mantienen a todos más conectados. sí. Bueno, muchísimas gracias a ti, Cayetano, por invitarme. Como ha sido un placer. Igual he dicho algo que me está bien, ¿sabes? Bueno, soy italiana, que la gente... Además me doy cuenta que uso mucho, ¿no? La mano y es como, pero es algo típico italiano, así que... Bueno, pues nada, encantado de haberte tenido aquí y bueno, pues que tengas un buen cierre de 2020. Esperamos que sea Eso, para un buen todos. cierre. Bueno, Bueno, muchísimas pues gracias, nada, Cayetano. Hasta luego. muchas Chao. gracias a ti. Chao.